con el primero de los videos, si no mal recuerdo, fue el de Jacobo, el que no habíamos retomado, cuando Jacobo está en la calle porque se están careando con Isabel Miranda de Wallace y que Isabel Miranda de Wallace le dice: a ver, Jacobo, quiero que te escuches y que repitas lo que estás diciendo para que matche, ¿no? Y entonces a mucha gente pues nos extrañó ver algo así porque pues cuántas personas hemos sido víctimas de mil cosas y pues por supuesto que la autoridad no te deja estar ahí en el momento de los hechos o en el lugar donde supuestamente sucedió algo. Entonces pues esa es una evidencia y esa es una súper rara que también comprueba pues como la FGR, en ese entonces la PGR pues tenía un cochinero que permitió a Isabel Miranda de Wallace hacer y deshacer mil y un cosas. Después llegamos al punto de Noé Robles. Le subí un video donde Noé Robles está dando su testimonio, así como también David Burdett está comentando el caso de Noé, que utilizaron a Noé. Le subí la narración que él da y que se publicó en Contralínea. Fue de lo primero que yo encontré publicado y que me llamó muchísimo la atención sobre el tema de fabricación de culpables. Y pues de ahí la verdad es que el tema se robó mi corazón de muchas cosas que pasaron en estos sexenios horrendos. Creo que es el tema pues que más me ha tocado, con el que más he podido indagar, investigar y pues en el que creo que puedo hacer todavía una labor para apoyar a toda esta gente, porque pues, no solamente son ellos que están en prisión todavía, sino también afectó a muchísima gente más, o son todas las familias completas que han sido afectadas porque tienen un familiar adentro y que es inocente. Entonces, eh, el caso de Noé está en mi perfil. Hay 3 videos sobre la narración que se publicó en la revista Contralínea. Esto fue el año pasado, de hecho. Y pues Noé comenta que a él básicamente lo subieron, lo levantaron, perdón. Él estaba pues básicamente fuera de su casa, lo levantan y este modus operandi se repite en muchos casos. Noé dice que, pues, obviamente cuando ya está dentro de la camioneta, lo empiezan a golpear y le dicen que tiene que ubicar a ciertas personas. Le dicen que tienen fotos de su familia. Le dicen cómo le decía de cariño a su abuelita. Entonces, imagínense el grado de espionaje que ya lo comentábamos en el live pasado, de que Margolis, Isabel Miranda de Wallace, García Luna, Cárdenas Palomino tenían sistemas de espionaje brutales y pues obviamente los utilizaron para saber pues santo y seña de todas estas personas también, que al final pues fueron sus culpables fabricados. Entonces lo amenazaron bajo dichos de que iban a aprender también a su familia, cosa que hicieron también, por ejemplo, en el caso de Isabel Miranda de Wallace. Y comenzaron igual a golpearlo, a aplicarle lo del trapo en la cara con agua, eh, muchísimas cosas como tortura que realizó la Policía Federal en ese entonces. Lo llevan al Ministerio Público y pues obviamente la corrupción también estaba en el Ministerio Público y le piden que se echa la culpa de que él mató, que él secuestró y mató al niño Martí y que además culpe a todas estas otras personas. Entre ellas pues eran la banda Petricholet, le dice de hecho también que tienen que decir que él participaba junto con el APA, que ubicara también a Abel Petricholet, que ellos eran la banda de los Tiras, que habían secuestrado también a Laura Zapata, esa parte de Laura Zapata también apenas la voy a subir, que había participado en un montón de secuestros. Muchas gracias por la rosa. Que había participado en varios secuestros y que además tenía que inculpar a otras personas. Una de estas personas fue Israel Vallarta y tiempo después le da una carta y le pide perdón igual frente a su esposa. Y también inculpó a Pablo Solórzano, que es el caso más reciente que subí. Y pues hicieron con Noé lo que quisieron. Noé es uno de los casos de los que habla David Burdett en su organización en Vero, Canadá. Y pues Noé obviamente también pasa un infierno y Fernando Martí de su propia boca en entrevista con Adela Micha dice
que él fue a ver a Noé, que él en varias ocasiones, no nada más una, acompañada de Isabel Miranda de Wallace, y que él platicó con Noé. Entonces, también todas estas ingresos extrajudiciales no solo sucedieron en el caso de Fernando Martí, también sucedieron en el mismo caso de la señora Wallace y en el caso, por ejemplo, de Israel, de Florence, etcétera, ¿no? O sea, la señora Isabel Miranda de Wallace ingresaba a los penales que quería, cuando quería, a la hora que quería, a ver los casos y a los presos que se le daba su regla de gana. Entonces, pues utilizaron a Noé como un arma de doble filo para inculpar a gente a diestra y siniestra. Eso por parte de Noé. Y bueno, después comentamos la parte del decreto presidencial. Subí los fragmentos del video de la mañanera, donde menciona que pues por decreto presidencial las personas que hayan sufrido tortura tienen que salir en libertad, y personas mayores de 65 años o de 60 años, no recuerdo, entre otros casos. Habla también de los casos de Brenda Quevedo, de Israel Vallarta, y si no malentiendo, porque la verdad es que no sé mucho del caso, de la mujer que acaba de salir, que habían detenido en Xochimilco, y Claudia Sheinbaum publicó en Twitter apenas hace unos días que ya le habían otorgado la libertad. Entonces salió, Milenio publicó el momento en el que ella sale, no quiere dar declaraciones, obviamente, y todavía no está muy claro para los casos de Brenda y para el caso de Israel qué va a suceder con el decreto. Si el decreto efectivamente va a lograr que ellos salgan, ellos y muchos otros, o pues si así como lo decimos, para que no se enojen los derechairos, es atole con el dedo, porque hay muchas cosas que se tienen que ver, sobre todo los lineamientos. No es algo tan fácil como decir, pues salen todos los que argumentan tortura y todos los que tengan protocolo de Estambul y todos los que tengan esto y aquello, ¿no? Debería ser, pero no va a ser tan fácil, por la sencilla razón de que dudo mucho que este gobierno se quiera aventar, que debería, la responsabilidad y la obligación de aceptar que como institución la FGR, la PGR, fabricó muchísimos casos y que era un modus operandi. Encontré una nota, también lo voy a subir y voy a hacer más investigación sobre esto. El 98% de los casos de las personas que inculparon de algún delito eran presos fabricados. Entonces, es algo brutal, porque ya no nada más es un mito, ya es un hecho. Y con esto nos confirma dos cosas horribles. La primera sería que obviamente el Estado actuó con dolo para hacer y deshacer, para controlar a la población, para manipular una falsa percepción de seguridad. Y la otra, que es todavía más siniestra, que no hizo nada por la seguridad. O sea, que su bandera era tener mejor seguridad, combatir al narcotráfico, y que fue lo que menos hizo, porque no detuvo a ningún culpable, básicamente. Entonces, el sexenio de Calderón todavía hoy, con las acusaciones que tiene García Luna, con las acusaciones que tiene Cárdenas Palomino en Estados Unidos, mucha gente duda que tenían pactos con el narcotráfico. No quiero ni pensar, porque de verdad es que mucha gente no sabe todo este tema de la fabricación de culpables y a cuántos casos inmiscuye. Todavía hay muchísima gente que cree en la señora Isabel Miranda de Wallace, todavía hay muchísima gente que cree que se hizo un buen trabajo con el caso Martí, todavía hay muchísima gente que cree que Israel Vallarta sí pertenecía a los Zodiaco, igual que Florence Cassé. Entonces, va a ser un trabajo muy, muy complicado de divulgación y de probar que el Estado y el sexenio de Felipe Calderón hicieron prácticamente nada en cuestión de seguridad, y por lo tanto ellos no tienen pues ningún derecho para decir que este gobierno es inepto en la situación de seguridad. Además, el culiacanazo, que fue sumamente criticado, al parecer a Calderón le sucedió 2 ocasiones.
Dos. Una con el Maya Zambada y otra con Nemesio Ceguera, con el Mencho. Entonces, son cosas que dices, o sea, ¿cómo es posible? O sea, yo estoy segura que la derecha es muy, muy, muy hipócrita, lo he visto, lo veo todo el tiempo, pero hay estos datos que todavía no se conocen y que no se difunden, yo no sé por qué. Pero bueno, esa es otra cuestión. Regresando al tema, también les compartí las pruebas sembradas en la computadora de Brenda, que todavía la señora Isabel Miranda de Wallace, dijo que eran sus mayores evidencias científicas sobre el caso, así como la gota de sangre, que se empeña en decir que el papá es el señor Wallace, cuando Ricardo Rafael hizo una investigación y pues dio con que el verdadero padre se llama Carlos León Miranda. Entonces ella falsificó la firma del señor Carlos, que fue quien verdaderamente dio la sangre. También yo dudo sobre esta prueba porque yo que estudié nutrición y ciencias biológicas, que pues no tiene nada que ver con esto, pero la verdad es que el tema me interesa muchísimo. Si no mal recuerdo, no es tan sencillo tomar una muestra de ADN. Por ejemplo, en las series, películas y todo, hay muestras de cabello donde las analizan con ADN o de saliva y así. Pero, por ejemplo, en el caso particular del cabello, tienes que jalar el cabello con todo y el folículo piloso, porque si el folículo se pierde, entonces no hay manera de que la prueba de ADN se pueda realizar, porque entonces ya no tienes una célula. Tengo que verificar bien si la sangre efectivamente después de meses, porque esto ocurre después de meses, que si en verdad pudiera ser una evidencia porque la sangre ya estaba seca o si la sangre fue reciente y pues obviamente la sembraron, ¿no? Entonces hay mucho, mucho todavía que trabajar en estas investigaciones y contestando a la pregunta de qué opino de las amenazas a Susana Oresti, híjole, la verdad, eh, en primer lugar yo creo que si el video es real, y que mencionan que ¿cómo se llama? Los autodefensas están pagándole a Milenio. Pues tendríamos que investigar, ¿no? O sea, si eso es real, en primer lugar. En segundo lugar, pues si la amenaza a la periodista Azucena Oresti, pues, híjole, qué delicado. Por supuesto que un periodista, pues sea quien sea como sea, debe ser defendido a toda costa. O sea, yo creo que él no va a haber ningún problema porque Olga Sánchez Cordero es súper fan de la publicidad oficial, entonces ella le va a apoyar con el mecanismo de protección a periodistas. En ese sentido no creo que haya ningún problema de que no se pueda apoyar a Azucena en esa cuestión. Pero yo sí dudaría de la veracidad de la amenaza y que el cártel Jalisco la haya amenazado en verdad. No sé, la verdad, yo puede ser porque creo que también el Mencho se ha asegurado mucho de que no se diga que el cártel Jalisco es como otros narcotraficantes supuestamente que extorsionan, que secuestran y lo dijo en este mismo video, pero también hubo comentarios que me hicieron dudar porque decían que los uniformes no son los uniformes con los que el cártel se identifica y cosas así. Entonces, pues por ese punto eso. Pues llovió súper fuerte, ahorita ya está un poco calmado, entonces no sé si sea eso y no sé si me perdí en algún punto. Y pues bueno, igual regresando, la semana pasada tuve la oportunidad igual de entrevistar a David Bertet, que es un gran, muchas gracias, un gran investigador también y apoya mucho este tema de fabricación de culpables desde Canadá y que pues ha venido a México en varias ocasiones para poder aportar sobre todo estas pruebas y que pues ya están dando frutos poco a poco, sobre todo porque ahora Isabel Miranda de Wallace por fin es investigada en la FGR, cosa que en secciones anteriores ni de broma hubiera ocurrido jamás. Entonces creo que por esa parte yo había hecho una reflexión, la última llamada de Mari, que fue súper emotiva con Israel Vallarta, donde mencionábamos que si los medios fuimos los responsables de juzgar antes de que se llevara el proceso legal de Israel Vallarta, de Florence Cassé, de todos estos
presuntos culpables que la prensa y que el gobierno federal pues hacían una combinación extraña para dársela a la gente, aventársela y decir detuvimos al culpable de tal cosa, como he estado compartiendo algunos videos, sobre todo de las detenciones que se hicieron en el caso de Martí, pues también tenemos la responsabilidad de lo contrario, de que la verdad se sepa, de investigar a fondo estos casos y de ver entonces cuál fue el truco que utilizó la Policía Federal, los funcionarios altos como García Luna, como Cárdenas Palomino, y toda la podredumbre que hay en todo un proceso legal, desde el inicio hasta donde topa, ¿no? Entonces, pues platicamos de varias cosas, David y yo. Me compartió, por ejemplo, una duda pues muy clara que tenía sobre qué tanta responsabilidad había también, por ejemplo, en el caso de Loret de Mola, porque ya me había puesto a dudar seriamente de qué tanta era su responsabilidad. Recuerden que cuando fue el careo, Loret de Mola salió súper victorioso a decir que ni Laura Barranco ni Juan Magaña habían, muchas gracias, habían dicho o puesto el dedo en la llaga de que sabían que era un montaje. Entonces, pues con esto me puso a dudar. También tuve la oportunidad de hablar con Susana Pimentel y ella me decía que no, ellos no sabían del montaje, entonces la verdad es que sí le creí y pregunté también a David qué creía al respecto y me dijo que podría ser que Azucena no supiera nada y lo que sí les constaba es que Loret de Mola sí había dado el cue, es decir, la señal, para que los policías avanzaran y se hiciera pues la toma, ¿no? Del noticiero en el montaje de Florence y de Israel Vallarta. Entonces, pues no he subido la entrevista completa porque la tengo que fraccionar. Hay unas partes que pues no puedo publicar. Entonces sí la tengo que editar y tengo que ver qué puedo subir. Y pues también regresando al punto de la libertad de Israel y la llamada que tuvimos la semana pasada, es complicado, la verdad es que no se ve muy fácil el camino a pesar del decreto, como ya les había mencionado, los lineamientos del decreto presidencial para la libertad de la fabricación de culpables, pues todavía no está muy clara, sobre todo para que puedan salir en libertad los que fueron víctimas de tortura. Y fuimos a la FGR, Mary se encadenó afuera en un árbol que estaba afuera de la FGR, la atendieron, en una ocasión pude ingresar con ella y hay como varias mesas, bueno, es una mesa de trabajo, pero hay varias atenciones que le puede dar pues la autoridad en general. En la FGR lo que se vio es que por un lado está derechos humanos para darle a él la calidad de víctima por la tortura. Sin embargo, la chica que está a cargo de la investigación dice que a ella le van a dar el expediente, o sea, y eso fue súper reciente, hace un mes, o sea, nada. Entonces no puedo creer cómo, o sea, sí está el expediente, pero no había nadie que revisara y dijera, ¿sabes qué? Si fuiste torturado, pues de aquí vamos a ver qué procede. Porque si con Florence lo habían hecho, ¿por qué con Israel no? Entonces, para mí ese fue un punto en el que me hizo dudar y cuestionar muchas cosas. El segundo es que apenas se va a hacer la investigación, pero sobre el día de la tortura. O sea, no, Israel no fue torturado nada más ese día del montaje donde Cárdenas Palomino le aprieta el cuello y ya, no. O sea, la tortura comenzó un día antes, el día del montaje, meses después, años después, incluso hace pocos meses que sufre de tortura física, psicológica hoy en día también. Entonces son muchas cuestiones sobre la tortura que la FGR se está quedando sumamente corta y que además puede argumentar que es incompetente y se lo puede dar a otra instancia para que siga investigando. Entonces también ellos argumentan que tienen mucho trabajo y me queda claro que tienen mucho que hacer todavía, pero son cuestiones donde dices, bueno, si te falta presupuesto para contratar gente, pues entonces pide más, presupuesto hay para aventar y la FGR ya debería estar dando acciones mucho más contundentes. Creo que si la WIF ha hecho un excelente trabajo, pues la FGR debería dar el doble. Entonces, por lo pronto también esa es mi crítica de lo que yo pude presenciar ese día en la FGR.
Y después hicieron otra mesa de trabajo, igual viendo la parte de derechos humanos y viendo la parte legal de las carpetas de investigación. Le decían a Mari que pues a ellos les preocupaba esta parte de las víctimas, sobre todo las del montaje en específico y la del caso Valeria, porque recuerden que Valeria es una chica de la comunidad judía que también fue secuestrada y que todavía es la carpeta que está pendiente. Entonces, pues parece que van a ser obstáculos muy muy importantes para el caso de Israel. Entonces tenemos que poner todo nuestro empeño como medios de comunicación para que pues salga la verdad y que bueno, si nosotros ya tenemos la investigación periodística y suficientes pruebas que además Israel ya también había dado a su proceso y no se las han validado, temo que sea igual que en el caso de Isabel Miranda de Wallace, una orden presidencial. Entonces es complicado todavía. Y claro que sabemos que si sale Israel, pues Israel va a decir muchísimas cosas que a él le constan antes de, durante, porque ha conocido también a mucha gente en el penal y que hoy en día también son fuentes importantes de información. Entonces, pues eso fue básicamente por la semana pasada con la llamada que tuvimos con él. También hubo un caso, una cuestión más bien delicada en cuanto a gobernación y a una periodista que hizo un enfrentamiento con la persona de abajo de Olga Sánchez Cordero. Dio también una declaración súper fuerte de una fuente que había ido a darle cierta información. Lo cierto es que todavía no podemos corroborar esa información y pues es complicado pues investigar eso porque son movimientos bancarios. Entonces sería súper importante que pudiéramos dar o investigar eso, pero eso creo que va a ser muy 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 complicado corroborar que Olga Sánchez Cordero fue sobornada para obstaculizar la libertad de Israel Vallarta. Pero sería muy muy importante. Y pues sobre el otro punto del caso Martí, ay, el caso Martí es súper complejo, súper, súper, súper complejo. He estado investigando y parece que involucra muchísima, muchísima gente. Recordemos que cuando encuentran el cuerpo pues del niño Martí, este, ay, perdón, no me peiné. Pues ni modo, o sea, es algo que van a ver de mí. No, no me gusta mucho peinarme, no se me da, ni modo. Este, el niño Martí fue encontrado junto con su escolta, eh, bueno, con dos de sus escoltas. Uno ya había fallecido y el otro, este, estaba vivo. Estaba inconsciente, pero estaba vivo y él dio varias declaraciones. Entonces, justamente este escolta que quedó vivo, tenemos ahí o bueno, al menos yo tengo la curiosidad y vi algunos comentarios que también se cuestionaban que si él estaba vivo y él había sido de reciente ingreso cuando sucedió el momento del secuestro, pues era un poco extraño. Entonces, por esa parte va eso. Y bueno, él sí dice que él sí vio a la comandante Lore tal cual. Después hubo evidencias de que la comandante Lore no estaba aquí en Ciudad de México cuando sucedió el secuestro, que ella estaba en Acapulco, en una carretera. Entonces, cuando ella estuvo detenida, al mismo tiempo también estuvo detenida, o está detenida todavía hoy, la güera, María Elena Ontiveros, que en uno de mis videos también lo subí. Cuando Cárdenas Palomino hace la presentación, pues ella está torturada brutalmente, o sea, la señora no puede ni siquiera caminar, no puede ni siquiera ni sostenerse, y tan es así que los afis la van pues agarrando para que camine poco a poco y la sostienen básicamente. Y no solo eso, también pues ella literalmente respira y se ve su cara de dolor porque había sufrido torturas recientes. Incluso también está la declaración que se dio a medios de comunicación donde pues ella narra supuestamente cómo hizo este retén, pero estoy segura y pues en Envero Canadá también publican esta parte que esta declaración fue bajo tortura. Entonces, si no fue Lore y no fue María Elena Ontiveros, ¿quién fue esa mujer del retén? Si es que hubo realmente esa mujer.
si es que esta declaración de Salmonés la podemos tomar en serio. Es súper, súper complicado ahora que lo vemos así, porque los mexicanos tenemos hack para todo, y uno de estos hacks pues es salirte del sistema. Y si entonces los testimonios como víctima, si el testimonio para un victimario pueden ser tan endebles, entonces, ¿qué creemos? Si los hechos y las pruebas también pueden ser sembradas, también todo se puede fabricar. Entonces, es terrible el sistema de justicia en todos sus puntos y todas sus zonas vulnerables. Otra cuestión, pues es que agarraron a dos bandas. En primera instancia fue la banda de la Flor, donde el APA era junto con Lore y los hermanos Cañas Ovalle eran los culpables. Pero decían que pues el APA no había sido, el hijo, los hijos y la viuda insisten en que ellos no habían sido, que pues ese apodo del APA jamás en la vida se lo dijeron, nadie lo conocía con ese apodo. Entonces, pues ahí también tienes un punto de duda. Sin embargo, así como la comandante Lore, en las declaraciones que dio Noé Robles y el cómo van manejando y manipulando también las declaraciones, insisten y hacen todo para que Noé diga que no vio ni a Lore, que Lore no era la que estaba en ese momento, que el APA tampoco, y entonces comienzan a pues hacer a un lado a la PA y a la comandante Lore. La comandante Lore sí sale libre por falta de pruebas. Curioso que sea la única que sale libre cuando Anabel Hernández también publicó que ella pues había sido personal directo de Facundo Rosas Rosas, que a la vez trabajaba para Cárdenas Palomino y que a la vez trabajaba para García Luna. Entonces, pues en ese sentido el caso de la comandante Lore es muy curioso. Luego tenemos a Los Tiras, que fue la otra banda que supuestamente estaba involucrada. Pues Los Tiras eran esta banda que estaba plagada de policías, así como tenemos el otro testimonio de los videos que también acabo de subir, de otro hombre que también hace su investigación particular porque él también había sufrido secuestro y que igual pues era conocido de Fernando Martí, y que además dice que había otro testigo muy importante que lo asesinaron y que a él aparte lo habían amenazado de muerte, así como a Paredes, que finalmente a él sí lo asesinaron. Entonces, sí, este caso es súper complejo. Tenemos esa parte de los Petricholet, la banda de los Tiras y la banda de la Flor. Que, pues, así como decía este testigo o este testimonio, es que todas estas bandas fueron bautizadas, todos los criminales fueron bautizados porque quizás jamás en la vida tuvieron un apodo, pero ellos no sabemos si como clasificación o no sabemos si por puro gusto es que le ponen un nombre y bautizan a las bandas o bautizan a los cárteles o bautizan a los criminales, ¿no? Y pues otro caso que no se sabe mucho es el de Pablo Solórzano. Pablo también era policía ministerial. Esta igual es una historia súper compleja porque todas estas historias son como en cierto punto repetitivas. Tengo otro testimonio de otro caso totalmente diferente. Este caso fue del Señor de los Cielos, donde pues se dice que el Señor de los Cielos obviamente no murió. Y el cuerpo que presentaron a la familia pues no era del Señor de los Cielos, era un mismo integrante de la PGR en ese momento, y que la familia pues obviamente no dijo nada porque les habían dado dinero para pues callarse para siempre, ¿no? Pero los compañeros de ese policía sí sabían que había desaparecido en una unidad de la Procuraduría y que quienes vieron el cuerpo sabían que era su compañero. Entonces, algo así similar es que la Procuraduría también fue como de, bueno, sí estamos corruptos y nuestro personal está corrupto, entonces de aquí le sacamos a los culpables para que vean qué tan corrupto está el sistema. Es algo muy raro, pero sucedió y entonces por eso la banda de los Tiras toma relevancia porque había 22 policías que supuestamente estuvieron involucrados en el secuestro de Fernando Martí. Entonces,
Sí, es un caso muy, muy, muy complejo, ya que pasamos por las Güeras, por Noé Robles, por el APA, por Pablo Solórzano, que también era policía ministerial, y su mamá y su hermana cuentan toda la historia de cómo fue detenido, que antes lo habían extorsionado por teléfono y pues le habían dicho que lo iban a meter en un caso que tenían que darles dinero, pues él prefirió ignorar, pero pues esto no sucedió. Eh, él hace la denuncia diciendo que pues estas personas sí lo habían extorsionado y pues publican la denuncia. Sin embargo, pues sí lo incriminan, lo detienen afuera de su casa. Eh, Obviamente también lo golpean, lo torturan y todo lo que estaba al interior de su casa se lo roban. Muebles, ropa, joyas, porque su mamá vendía joyería, entonces tenía pues anillos, collares, etcétera, que también se roban. Y cuando llegan a las audiencias los policías que lo habían detenido, pues su hermana se da cuenta que traían puesta cínicamente la ropa de Pablo. Entonces pasaron este tipo de cosas al momento de la detención, al momento de la tortura, lo arraigan en una casa también antes de pues consignarlo ante algún penal y pues igual lo siguen torturando, parece que también le dicen que se tiene que inculpar, de hecho Noé Robles también lo inculpa a él y Noé más adelante le pide perdón. Otra cosa importante es que todas estas declaraciones y confesiones son la evidencia principal que sostiene todos estos casos y todas estas acusaciones. Entonces, esta carta que era tan importante para el caso de Pablo, también la desestimaron los jueces. Y pues obviamente al desestimarla, pues ya no hay así como mucho que hacer. La buena noticia es que hay 3 instancias para que después de una sentencia pues pueda ser la definitiva o todavía se pueda reponer el proceso. Y Pablo en una primera instancia había sido sentenciado a 400 y tantos años. Entonces, pues por esa parte, eso es. Y el último tema sería las revelaciones, perdón, que acaba de dar Ricardo Rafael en la octava con Jesús Tobar sobre Isabel Miranda de Wallace y toda la investigación que tiene respecto al caso a partir de la información que ya tenía David Burdett y que ya tenía Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández y otros periodistas respecto al caso. Obviamente hay cosas que le llaman la atención que son las principales pruebas de las falsedades, que es lo que hemos publicado en el perfil, y además da muchas otras que también ya me habían contado víctimas de esta señora y que pues yo no había podido publicar porque no tenía un sustento. Entonces tengo que ser también muy cuidadosa con lo que publico y con lo que subo y más que nada pues no decir algo que a mí no me conste, porque pues en primer lugar por ser de rigor periodístico y en segundo lugar pues por cuestiones legales también, ¿no? Como gracias a Dios tenemos bastante alcance, pues sí hay que cuidar esa parte, pero pues ahora que Ricardo Rafael ya lo ha publicado, entonces tenemos la oportunidad de comenzar a también investigar un poco más al respecto y de sustentarlo con las evidencias que están ahí también como al alcance. Sobre todo lo que ha dicho también de Showcase, que también ya había platicado con David. Showcase también es un caso muy curioso porque son estos espectaculares que están en medio de toda la ciudad por viaducto, por periférico, etcétera, etcétera. Y casi todos están vacíos. Pero curiosamente cada uno de ellos le regresa a Isabel Miranda de Wallace 400,000 pesos al mes. Y que frente a su competencia pues tienen mucha deslealtad porque para seguir operando se ayudan con base a amparos. Entonces es lo que les ha permitido también tener muchos contratos. No sé si actualmente tiene contratos con Ciudad de México. Yo creo que sí, pero no estoy segura. Voy a ver si puedo investigarlo, pero sé que en estados donde sí tenía estos contratos, lo que hace ella es que con alto al secuestro lo une y a los estados pues sí, a los gobernadores les dice, si tú quieres que yo diga
que hay en tu estado un índice menor de secuestros de lo que hay, entonces me vas a dar tantos contratos. Y si los gobernadores se niegan a darle contratos a Isabel Miranda de Wallace, entonces ella dice que los secuestros han aumentado muchísimo. Y aunque no son datos pues verídicos, porque realmente no hay un experto en el tema que de verdad pueda verificar estos datos, hay mucha gente como Warkentin y otros periodistas que replican estos datos. Y también cuando en Ciudad de México se dio el caso de Norberto, también hubo un revuelo en cuanto a eso y también la señora metió la cuchara en ese sentido. Entonces, por eso yo creo que sí todavía hay nexos con Isabel Miranda de Wallace y el gobierno de la Ciudad de México. La otra parte que también voy a subir es la parte de las escuelas, porque ella tenía una escuela muy cerca de Coapa. Mi fuente me ha dicho que Coapa es un lugar donde ella está como en su zona de confort. Es un lugar pues donde ella tiene mucho dominio literalmente por la cantidad de predios que están a su nombre. Y uno de estos es las oficinas del Showcase, que también lo voy a publicar, que están en Coapa. Eh, si tú buscas igual en Google Alto al Secuestro, también aparecen cerca de ahí. El colegio Repsamen también está cerca de ahí y el colegio Estlán también está muy cerca de ahí. Es una zona que está justo detrás de la UVM Coyoacán, donde parece ser que muchas de estas casas son propiedad de Isabel Miranda de Wallace. Entonces, pues habría que hacer una investigación y se los voy a subir también esta parte de las escuelas. Y también Ricardo Rafael pues ya se atrevió a publicar y a decir que en este tema del colegio Repsamen, y de hecho sí existe el video, pues él mismo lo subió y de hecho en el YouTube de Alto al Secuestro también está, Roberto Miranda, que estaba ahí en ese momento, ese video que se hizo viral cuando la escuela se cayó, él fue quien lo grabó. Y pues él aparece también en los videos de YouTube de la entrevista que le hicieron a Isabel Miranda de Wallace por parte de TV Azteca. Entonces es una red criminal súper, súper grande y súper compleja que yo creo que se iba a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha responsabilidad de los medios de comunicación que estamos investigando estos temas para que se haga justicia social, para que salga la verdad, que haya también pues esta comisión de la verdad que estamos haciendo y que pues la impunidad se venga abajo un poco, que la justicia para estos presos que han estado tantos años encerrados sin esperanzas, pues por fin puedan salir y aclarar qué fue lo que les pasó. Limpiar también su nombre porque, como les mencionaba, pues los medios fuimos verdugos en ese momento y la gente se quedó con esa idea. Entonces también ellos pues no solamente tienen que aclarar su inocencia, que sería lo más importante en dado caso, frente a los jueces y demás, que también están sumamente corruptos, y esta parte de la opinión pública, que también pues ya fueron afectados. Entonces el daño se hace por muchas áreas de la vida de una persona. Como lo comentábamos, la fabricación de culpables es una cuestión súper grave, súper dolorosa, que afecta no nada más a la persona que está en prisión, sino a toda la familia. Y pues eso sería por esta noche. De verdad, muchísimas gracias por ver este live, que fue el resumen de estas 2 semanas. Y en verdad muchísimas gracias por ver mi contenido. Recuerden que los temas al principio estoy tomando sobre el montaje de Florence Cassé y Israel Vallarta. Este es mi tema principal y el que pues voy a seguir a lo largo del tiempo hasta que Israel Vallarta logre salir de prisión y pues obviamente a darle voz a lo que él quiera comunicar una vez que esté fuera, de todo lo que ha pasado y que bueno, seguramente también habrá cosas que no pueda decir por el mismo proceso que él quiere continuar. Y pues a los que siguen, porque pues presos que están fabricados son muchísimos, entonces pues creo que este tema va a dar todavía para muchísimo. Y después continué con lo del caso de la señora Isabel Miranda de Wallace, entonces también pues les voy a subir toda esta parte de las escuelas y el caso, los casos que vayan surgiendo también, que sean mediáticos, que hayan sido también pues con alguna especie de trampa,
Así que pues de verdad muchísimas gracias por ver el contenido. Ya saben que si tienen alguna pregunta, pues con toda confianza pueden preguntar. Y pues yo creo que eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.